otra vez. Bueno, pues estamos aquí con la clasificación de las taquiarritmias supraventriculares. Entonces, estas taquiarritmias se pueden dividir en taquiarritmias supraventriculares y taquiarritmias ventriculares. Entonces, dentro de las taquiarritmias supraventriculares, pues las dividimos en aquellas en que solo el tejido auricular es necesario y se llaman taquiarritmias auriculares, o aquellas en que el nodo AV es necesario y las llamamos las taquicardias de la unión o taquicardias intranodales, ¿vale? De la unión AV. La taquiarritmia auricular, necesitamos el tejido auricular, pues tenemos la fibrilación auricular, el flúter y la taquicardia auricular. Y dentro de aquellas que llamamos las taquicardias intranodales, pues podemos hablar de una taquicardia reentrante nodal o bien una taquicardia en la que hay participación de vía accesoria, que son las taquicardias en las que vemos en el Wolff-Parkinson-White. Esto es la vía accesoria. Entonces, concretamente estas no las vamos a tratar aquí en esta charla, ¿de acuerdo? Vamos a tratar el otro tipo de taquicardias. Y dentro de esta taquicardia reentrante nodal tenemos la común y la taquicardia no común. Bien. Bueno, entonces, la fibrilación auricular, pues las características de la fibrilación auricular, pues observamos que esto todos lo conocéis, que los intervalos RR son totalmente irregulares, que no hay ondas P, que hay ondas pequeñas irregulares que se denominan ondas F de fibrilación, que la conducción AV es de grado variable y la respuesta ventricular también es variable, lo que hemos dicho antes, que los RR son variables y que el QRS es de morfología similar al QRS del ritmo sinusal, es decir, que si un paciente está en ritmo sinusal con un QRS estrecho, cuando caiga en FA, pues va a estar en FA con ese QRS estrecho. Pero si de base el paciente tenía un bloqueo de rama izquierda, pues cuando caiga en FA, pues va a estar en FA con bloqueo de rama izquierda. Y a veces, como van muy rápidos, pues parece que es una taquicardia ventricular, pero ojo, porque es un QRS con una morfología de bloqueo porque ya previamente tenía su bloqueo de rama izquierda. ¿De acuerdo? Bien, este es el caso fácil de una FA, pues rapidita, que nos viene a la urgencia, pues eso, RR regulares, no se es capaz de distinguir las ondas PES, ¿de acuerdo? Y bueno, en principio este es un curso de electrocardiografía y no solemos hablar nada de fármacos ni solemos hablar de medidas, pero bueno, como la FA es una de las patologías más frecuentes que vemos en la urgencia o que podéis ver vosotros en vuestra consulta o incluso, bueno, a veces aquí hay también médicos de empresa, nefrólogos, otros tipos de especialistas, entonces la FA es relativamente frecuente verla. Bueno, pues aquí en principio he querido poner pues un poco, bueno, reconocimiento a dos empresas que a veces financian este tipo de cursos. Pues hablamos de, sabéis, los nuevos anticoagulantes, sabéis que están sustituyendo al Sintrón porque la mayoría de los pacientes con FA tienen que tomar anticoagulación, ¿vale? Hasta ahora se tomaba el Sintrón, muchísimos años tomando Sintrón, y desde hace ya unos años para acá, pues han aparecido los nuevos anticoagulantes que los llamamos NACO, pero no son tan nuevos ya, entre otras cosas porque el primero que salió, que es el Dabigatran, que es el Pradaxa, pues ese ya casi va a hacer 10 años que salió. Luego el segundo que salió fue el Rivaroxaban, que se llama Xarelto. Luego el tercero fue el Apixaban, que se llama Eliquis. Y luego el último, que lleva un año, 2 años, es el Edoxaban, que se llama Lixiana. Entonces, cada uno con sus, con sus características, lo que está claro es que en eficacia, es decir, en prevenir un episodio de embolia en caso de FA, pues son tan eficaces o más que el Sintrón.
¿vale? O sea que a nadie le tiene que dar ningún miedo de, a ver si estoy poniendo un fármaco que es menos eficaz que el Sintrón. No, son tan eficaces o algo más. Y luego en seguridad, que la seguridad se valora, pues que no produzcan hemorragias, pues algunos de ellos son igual que el Sintrón, digamos, y otros de ellos, concretamente el Eliquis, la Lisiana, el Pradaxa, ahí queda un poquito más descolgado el Xarelto, pues son más seguros en prevención de hemorragias que el Sintrón, ¿vale? Comparado todo con lo que es el Sintrón, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa ahora con estos? Pues que sabéis que han salido, evidentemente, para un poco, pues para que los estudios de los laboratorios se compensen a un precio muy caro. Y entonces hay que, bueno, se tienen que sellar por la inspección, el inspector de sanidad, y entonces, bueno, pues se tienen que cumplir una serie de normas para que el inspector selle este tipo de fármacos. Y esto también, como estáis oyendo, de distintos países, de distintas zonas de España, pues es que va por comunidades. Ya, a mí me comentan, hay comunidades, pues yo qué sé, muchos, a lo mejor pacientes van a la playa desde aquí de Madrid y la Comunidad Valenciana no les ponen pegas, se han empezado con un nuevo anticoagulante porque han caído en FA, sin embargo es verdad que la de Madrid nosotros tenemos bastante pegas, o por ejemplo también sé que la de Asturias y así también tiene menos pegas, o sea, es que depende un poco ya de comunidades. Y luego, nada, poneros que también os he puesto este otro medicamento porque la fibrilación auricular, estamos hablando todo, utilización de nuevos anticoagulantes en fibrilación auricular no valvular, no valvular. Es decir, no estoy hablando de una estenosis mitral que cae en FA, que eso sería una FA valvular, ¿de acuerdo? Ni en una prótesis metálica aórtica, en FA, ¿vale? Estoy hablando de fibrilación auricular no valvular. Pues lo que más se asocia con la fibrilación auricular es el ser un paciente hipertenso. Entonces todo el mundo sabe esta escala que hablamos del riesgo de ictus en la fibrilación auricular, de desarrollar un ictus, de desarrollar una embolia, que es la escala Chad-VAS, en la que, según las siglas, pues la C es de insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, AIDS, edad más de 75, la diabetes, un ictus previo y luego enfermedad vascular y edad de 65-74 y el sexo femenino, ¿vale? Entonces, dan una serie de puntos y, en principio, si hay 0 puntos, es decir, si ninguno de esos criterios que hemos hablado anteriormente existe en ese paciente, pues no se daría nada. Antiguamente se decía, bueno, pues se pone aspirina, en estos que no. Bueno, pues se ha visto que no es beneficiosa tampoco y que incluso puede dar más hemorragias digestivas, la aspirina, con lo cual, si es 0, no se da nada, ¿vale? Ni antiplaquetarios ni anticoagulantes. Y si es 1, por supuesto, si es mayor o igual que 2, pues ya hay que utilizar anticoagulación. Y si es 1, pues también hay que considerar la anticoagulación, ¿vale? La anticoagulación oral. Actualmente hay otro procedimiento, que es el que hay en este recuadrito, y es cuando un paciente tendría indicación de anticoagulación porque está en FA, pero tiene unos antecedentes importantes de haber tenido alguna hemorragia y no puede tomar anticoagulantes, aunque sean los nuevos anticoagulantes, que son menos hemorrágicos, como hemos dicho, que el Sintrón, pues se puede hacer un procedimiento invasivo que se hace con catéteres y es llegar por vía femoral a la aurícula izquierda y cerrar la orejuela poniendo una especie de paraguas, igual que se cierran los ductus en los niños. Bueno, cuando esta cardiopatía congénita, el ductus no se cierra en las primeras horas de nacimiento o persiste en algunos prematuros, se puede cerrar el ductus con un paraguas que se llama, o también una CIA, también un foramen oval permeable, pues hay unos dispositivos, pues es un dispositivo parecido en el que lo ponen los hemodinamistas, los cardiólogos hemodinamistas lo ponen ahí en la entrada de la orejuela y cierra la orejuela.
porque se ha visto que la mayoría de los embolias, cuando una persona está en fibrilación auricular y hay una aurícula grande, como caracteriza a todos los pacientes con fibrilación auricular, pues la mayoría de los émbolos se forman ahí en esa orejuela, que es como una especie, pues sí, de como de recoveco, como un apéndice, donde al estancarse la sangre, pues se favorece que ahí se formen los trombos. Entonces, el procedimiento de cierre de la orejuela, que lleva ya varios años, ¿no? O bueno, no muchos, menos de 5 vamos a decir, así poniéndose, también se estudia cada caso, pues está dando muy buenos resultados. Bueno, a continuación, pues hablamos del flúter auricular. Entonces, el flúter auricular, pues también lo sabemos reconocer, porque aquí es un caso de los QRS están rítmicos, pero sin embargo no están precedidos de unas ondas P sinusales, sino que hay unas ondas F de flúter muy grandes y se produce por lo que se denomina una macrorreentrada en la aurícula. ¿Qué ocurre? Que el flúter que conocemos nosotros, el flúter que sabemos distinguir, ese de las ondas F de flúter, las ondas en dientes de sierra, es el flúter auricular típico común y es el que ocupa el 90% de los casos, ¿vale? Y es una macro reentrada en la aurícula izquierda en sentido antihorario. Pero también tenemos un flúter auricular típico que es no común, que es igual también, se produciría aquí en la aurícula izquierda, pero en sentido horario, y un flúter auricular atípico, que es cuando la macrorreentrada se produce aquí en la aurícula izquierda. A ver, no sé si he hablado, esta es la aurícula derecha, lo estamos viendo, ¿eh? Entonces, el flúter típico es macrorreentrada en la aurícula derecha en sentido antihorario. Flúter típico. Las ondas F de flúter que vemos aquí. ¿Vale? Esto es un flúter auricular típico común y a nadie se nos escapa con estas ondas de sierra normales, y estas ondas, concretamente si las vemos en 2,3 y AVF, son negativas. Entonces, si es el típico no común, pues también parecen unas ondas F, que también las vemos en dientes de sierra grandes, en que la F es positiva en pared inferior. Este sería un típico no común que se produce también macrorreentrada en la aurícula derecha, pero en sentido horario. Y luego ya tenemos un flúter auricular que es el atípico, que a veces, pues mirad claramente, porque estamos en esta clase y a mí me han dicho, o os voy a decir ahora el truco, esto es un flúter atípico, pero yo a veces digo, bueno, porque se ven unas ondas F, que son más o menos grandes, es verdad que los RR son irregulares porque tiene conducción variable, pero a lo mejor yo hubiera metido la pata y hubiera dicho fibrilación auricular, o un antiguo concepto que ahora ya no se utiliza es eso de fibriloflúter, porque parece como, bueno, pues no veo aquí si es ondas F de flúter, está irregular. Vale, pues mirad, aquí hay un truco y es mirar en V1. Y en V1 mi experiencia me dice que casi siempre cuando es un flúter y no es una FA, veo estas onditas aquí, que se ven perfectamente. Habría otra aquí, otra aquí, otra aquí, que son las ondas de flúter a 300. ¿Vale? Entonces, bueno, a ver, que desde el punto de vista práctico, si os viene a la urgencia un paciente de este tipo, pues esto ya es, digamos, el caracterizar lo que tiene es un poco ya para electrofisiólogos o cardiólogos, pues ya pues, tipo cardiólogos, pero si os viene a la urgencia, pues aquí lo que veis es que, mira, es un paciente que no está en ritmo sinusal, que está arrítmico, que parece un flúter o una FA, ¿de acuerdo? Pero la frecuencia cardíaca está controlada, con lo cual yo aquí no le haría nada respecto a la frecuencia cardíaca. Y sí,
le anticoagularía. Es decir, que te viene a la urgencia un paciente de esto y la forma de tratarlo o de seguirlo es facilísima, independientemente de que aquí nos fijemos en que el V1, aquí hay unas ondas F que son de flúter y esto es un flúter atípico y no es una FA. Que si luego lo mandamos a la consulta de cardio, porque casi todos los pacientes con un hallazgo de esto se mandan a la consulta de cardio, pues si lo ve el electrofisiólogo le puede proponer una ablación de flúter. Y si es una FA, pues le podría dar una ablación de FA en los sitios que si tiene indicación. Quiero decir, o sea, pero vuestra actitud en urgencias o incluso en el centro de salud, pues no es tan, digamos, no se necesita ser tan exquisito en los diagnósticos, ¿de acuerdo? Y este es un flúter atípico. Pero os presento, todavía decís, pues mira, lo llegamos a ver. Sí, porque las ondas F son grandes, bien. Pero, por ejemplo, este es el caso de otro flúter. Si solo veis esta tira, imaginaros. ¿Quién hubiera dicho que estos son RRs, están arrítmicos? Es verdad que no veo unas ondas claras, pero luego mirad el punto este del V1, que aparecen estos piquitos, igual que los anteriores, a 300. Esto es otro flúter auricular atípico. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esta imagen tan chula del flúter auricular atípico, pues ya pasamos a la taquicardia auricular. Bien, la taquicardia auricular se origina en el músculo auricular, ¿de acuerdo? Entonces no precisa del nódulo auriculoventricular ni de los ventrículos para el mantenimiento. Entonces, digamos que es una taquicardia que no se genera en el nodo sinusal, sino que se genera en un punto de la aurícula. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Pues estas taquicardias auriculares suelen ser paroxísticas a una frecuencia alta y a veces no las podemos distinguir de las intranodales. Entonces hay una prueba que es como la prueba del algodón y es que si hacemos maniobras vagales, bueno, que a veces no nos salen bien, entonces pues directamente ponemos adenosina que tiene un efecto muy corto, pues la adenosina suele interrumpir las taquicardias intranodales y sin embargo las auriculares no interrumpen, no son interrumpidas por la adenosina. Es decir, a diferencia de las taquicardias supraventriculares donde participa el nodo AV, las intranodales, en las auriculares la adenosina no interrumpe la arritmia. Luego, también tenemos muchas clasificaciones para que si estamos ante una taquicardia auricular, sepamos el foco donde se produce el foco que está, digamos, estimulando para dar lugar a esa arritmia. Entonces, según la morfología del electro, pues hay muchas clasificaciones, pero esto ya entraría, yo he corregido aquí una clasificación que me ha parecido relativamente sencilla, y relativamente sencilla la llamo a mi alcance, que tampoco soy electrofisióloga, ¿vale? Entonces, es coger el electro e ir viendo este algoritmo para ver dónde se produce ese primer estímulo en esa aurícula. Y ese estímulo en esa aurícula pues puede ser en la aurícula izquierda o en la aurícula derecha. Entonces, viendo la morfología de la P, pues ya podemos ir hacia una parte del algoritmo u otro y ahí vemos dónde se produce. Por ejemplo, dice, miramos AVL, por eso he cogido este algoritmo porque me pareció sencillo. Si en AVL la P es negativa o isoeléctrica, no es. Bueno, pues eso quiere decir que esa taquicardia auricular se origina en la aurícula derecha. Entonces miramos en 2,3 y AVF. ¿Cómo son las P's normalmente en 2,3 y AVF? Suelen ser positivas. Pues si en esta taquicardia esas ondas son positivas, significa que está muy alta en la aurícula derecha y parece que es
una P sinusal. Pero si fueran 2, 3 y AVF negativas, el foco ese que está generando la aurícula está muy bajito, muy cerca del nodo auriculoventricular. Por eso la despolarización de la aurícula es hacia arriba. Entonces 2, 3 y AVF, digamos, nos hacemos la idea, es negativo. Entonces sería inferior. Y esto también vuelvo a repetir que esto tampoco digamos, ni os va ni os viene desde un punto de vista, bueno, pues que nadie se agobie si este cuadro no lo lleva en la bata. Es que no hay que llevarlo, porque esto ya es solo con ver el electro, saber dónde está. Esto es un poco para que luego os lleváis el electro a casa, le hacéis una foto en el móvil y decís, pues vamos a ver dónde sigue el algoritmo y dónde va a estar este foco de la taquicardia auricular, a ver si cuando lo estudie el electrofisiólogo acierto. ¿De acuerdo? Y mirad, esto es un ejemplo de taquicardia auricular. Pues os vuelvo a decir lo mismo. También yo vería aquí un ritmo regular y a lo mejor no sé distinguir entre taquicardia auricular o taquicardia intranodal. Entonces lo que hago, yo en este caso, lo que haría sería poner adenosina, porque si se abre la taquicardia y es auricular, se ven ya las ondas auriculares. Se bloquea el nodo auriculoventricular y se ven, pero vuelve a caer en la taquicardia auricular tan rápida. Y si fuera intranodal, pues la adenosina la suele quitar. Bueno, este es un ejemplo de taquicardia auricular y este es otro ejemplo de taquicardia auricular con conducción 2-1. Me vais a decir aquí, porque esto me lo han preguntado varias veces, que porque yo sé que esto no es sinusal y esto sería un PR largo, pues mirad, porque por definición la P sinusal no es negativa en AVL y es la primera parte del algoritmo que vimos antes. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una taquicardia auricular en que una conduce y otra que está aquí no conduce. Y es verdad que nos parece una P sinusal. Pues no es sinusal. Bueno, aquí hay dos P's, pero sobre todo porque no tiene la misma morfología que una P sinusal en AVL que tiene que ser positiva. Bueno, este es un electro también chulo, pero son electros pues complicados, ¿no? Porque incluso me comentaron en uno de los ejercicios que me preguntaron, pues fue, pues a lo mejor esto es un bloqueo 2-1, el que hemos dicho antes, una P conduce y otra no. Bueno, pues es que esta P no es sinusal, entonces es una taquicardia auricular con conducción 2-1. Bueno, y finalmente veis que se va complicando un poco, ¿no? Este tema de las taquiarritmias supraventriculares, pero por eso este es el último ya grupo, que son las taquicardias intranodales. Las taquicardias de la unión AV, y pueden ser intranodales o bien cuando hay una vía accesoria, que es las taquicardias que se producen en el Wolff-Parkinson-White, que estas son las que no vamos a estudiar aquí, que están en los apuntes. Estas son las que nos vamos a ver en la urgencia, que es la taquicardia más frecuente, la que se produce dentro del nodo AV. El nodo AV está dividido en dos vías, una vía lenta y otra vía rápida. Entonces, lo más habitual es que la actividad baja por la lenta y sube por la rápida. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que se activan desde aquí los ventrículos y las aurículas. Entonces, prácticamente la activación de los ventrículos de las aurículas es prácticamente simultánea. Y al ser simultánea, pues no se ve la onda P, porque se están originando aquí. Porque esa onda P queda detrás, digamos, del QRS o dentro del QRS. ¿Vale? Se produce una deformidad del QRS, una pequeña deformidad del QRS con respecto al QRS normal. Entonces, ahora lo vamos a ver. Entonces, dentro de las reentrantes nodales, es la taquicardia supraventricular más frecuente, hasta el 75% en algunas series.
esta taquicardia intranodal, reentrada de la unión AV, reciprocante de la unión, es más a favor de las mujeres y la más frecuente es la común, que es la típica o la lenta rápida. Baja por la lenta, sube por la rápida. ¿Vale? Pero hay otra no común que ocupa el 5 o 10% de los casos, que es al contrario, baja por la rápida y sube por la lenta. ¿Vale? O sube entre dos vías lentas. Entonces, este es un ejemplo típico de taquicardia reentrante nodal común. Se produce aquí, ¿vale? Entonces, nos aparecen estos QRS, bueno, estrechos, evidentemente, regulares, muy rápidos, y como se despolarizan a la vez los ventrículos y las aurículas, pues la P estaría por aquí, ¿vale? Y como está aquí metida, que produce una pequeña deformación de V1, que a veces se ve como una R', ¿vale? Pues esta es la reentrante nodal común, la que le pones adenosina y se quita, o la que haces maniobras vagales y se quita. La de los jóvenes que tienen una vía, bueno, y entonces se produce este tipo de taquicardia. Vale. Pero ahora tenemos otro ejemplo muy bonito, que es la nodal no común, y ojo con este electro porque una vez que se ve, pues no se vuelve a olvidar, y es que hemos dicho poquitos casos, el impulso baja por la vía rápida y sube por la lenta, y tenemos una nodal no común. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la P de activación de las aurículas es esta, pero esta P es retrógrada, es decir, esta P es la que acompañaría a este QRS, no es una P que luego se siga de este, no, esta P es la de la despolarización de las aurículas a la vez no, más tarde que este ventrículo. Y entonces esta es una taquicardia que se llama de RP largo, porque esto es el RP largo, mientras que la anterior hemos dicho que la P, ¿vale? La P de despolarización de las aurículas está prácticamente a la vez que el QRS. Se despolarizan casi de forma simultánea, se activan, vamos a decir, de forma simultánea las aurículas y los ventrículos. Entonces la P y el QRS prácticamente están a la vez, mientras que en la otra no común, las aurículas se activan más tarde, se despolarizan más tarde. Entonces, primero son los ventrículos y la P está retrógrada y es RP largo. Y bueno, pues este ejemplo es que es muy típico y la verdad es que como se ve muy pocas veces, está en internet también. Yo tengo algún caso propio, pero pues como es así muy curioso, pues casi todo el mundo lo conoce. Bien, ya estamos acabando. Entonces, bueno, el ritmo acelerado de la unión, pues es un ritmo que se produce a nivel de la unión auriculoventricular, que incluso no se ve en las P's, o las P's también estarían ahí metidas dentro del QRS, porque ese ritmo se genera en la unión auriculoventricular, en el nodo auriculoventricular. Es un complejo que tiene unos QRS más bien anchos y que este es el típico que se ve en las fases de reperfusión del infarto. Vale. Y luego en este otro ejemplo, pues lo que tenemos es lo que hace la adenosina durante una taquicardia supraventricular. Pues a lo mejor tenemos este electro, ¿veis? Es un electro que conduce con bloqueo de rama izquierda, es un electro que está rítmico y bueno, pues no sé ahora mismo si es un flúter o es una taquicardia intranodal. Entonces le pongo adenosina y como se bloquea el nodo AV, pues aparecen las ondas F de flúter y luego vuelve a caer, en cuanto pasa el efecto de la adenosina, pues vuelve a caer otra vez en el flúter. ¿Vale? Mientras que si es una intranodal, pues se pone la adenosina, hay un silencio y luego ya empieza el ritmo sinusal. Y bueno, ya para acabar, pues tenemos aquí un ejemplo que es cómo diagnosticamos un esquema de
cómo orientamos el diagnóstico de la taquicardia y de QRS estrecho. Entonces, decimos, ¿es una taquicardia regular? Pues decimos no. Pues entonces, si no es regular, si los RR no son regulares, pues puede ser una FA, ¿vale? O bien una taquicardia auricular o un flúter con conducción variable, como antes. El flúter con conducción variable también aparece RR regular, ¿vale? O también una taquicardia auricular multifocal, porque son focos auriculares de distinta morfología y que aparecen, pues, distintos focos. Entonces, también está irregular. ¿Qué es regular? Pues nos preguntamos, ¿se ven las ondas PES? Y decimos, sí se ven, sí se ven. Ondas PES, digamos, ondas F, en el caso de, ¿van las ondas F mayores que los ventrículos? ¿Las ondas auriculares mayores que las ventrículas? Sí, pues un flúter, ¿vale? Que no conduce 1-1, claro. O van las ondas de aurícula, son igual, o sea, las ondas auriculares van a la misma frecuencia que los QRS. ¿Frecuencia auricular mayor que la ventricular? Sí, pues lo del flúter. No, pues ya hay que analizar el intervalo RP. ¿Qué es un RP largo? Pues lo más frecuente es que sea una taquicardia intranodal no común o también las de vía accesoria decremental, que son las que os digo que hay en el Wolf, que se llama tipo Kummel. O bien, si es un RP corto, pues ya también, esto ya es también para nota, medir el RP, viendo si es mayor de 70 o menor de 70 milisegundos. Entonces aquí estarían, bueno, como veis aquí, nos pone la taquicardia intranodal y la pone en los dos sitios. O sea, esto ya son apreciaciones porque depende un poco de dónde esté el foco, ¿vale? Y bueno, pues resumiendo, dentro de las taquicardias en general de las arritmias supraventriculares, muy conocida la fibrilación auricular, todo el mundo sabe cómo tratarla, sabe si hay que frenarla, si hay que revertirla, no hemos entrado en eso es un tema también para hablar aparte. Puede ser un flúter auricular, vemos las ondas F en el flúter típico, no las vemos, en el atípico no nos parece, nos fijamos en V1. Y luego ya empezamos con las intranodales. Entonces, QRS rítmicos, muy rápidos, se quitarían con adenosina y la P está metida en las comunes dentro del QRS y en las que sería RP corto y RP largo sería una intranodal no común. Y también responden a adenosina. ¿De acuerdo? Entonces, es verdad que este es un tema que según lo vamos hablando parece que se va complicando, pero luego desde un punto de vista práctico, pues es bastante fácil. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, hasta aquí hemos acabado esta segunda videoconferencia y si queréis, pues sabéis que el micrófono ahora lo podéis abrir, como antes hemos hablado, y podéis preguntar alguna duda. No obstante, se colgará y se quedará colgado para lo que lo podéis volver a ver y para los que no han estado, pues que también lo puedan volver a ver, ¿de acuerdo? Bueno, y en principio si no queréis preguntar nada y me estáis oyendo, pero no estáis hablando, pues bueno, pues si queréis ya lo vamos a dejar. Y nos vemos o nos oímos por los mensajes o nos escribimos mensajes con las dudas y demás, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto ya doy por finalizada esta videoconferencia y hasta la próxima.